Hace unos días hice un post en mi canal donde les pregunté si querían ver un video de Ronald Vargas. Tuvo muy buena recepción, pero lo que más llamó mi atención fue este comentario. Y sí, es curioso que las generaciones más recientes pudieron ver poco a este jugador. Así que este video va a ser como un especial en donde además de hablar de su historia voy a ir mostrando algunas jugadas y goles que quizás no vieron. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Como muchos otros jugadores venezolanos, su primera incursión en el deporte no sería con el fútbol. Como la mayoría comenzó jugando béisbol de pequeño, pero cuando descubrió el fútbol ya no hubo vuelta atrás. Se formó jugando futsal, de hecho hasta los 15 años estuvo jugando futsal, de ahí viene su estilo tan particular. Su introducción al fútbol de campo es curiosa. Se dio en un torneo festivo en donde él, para completar un equipo, se une y termina siendo la figura marcando 3 goles y básicamente destrozó a todos. Él dijo incluso que era porque nunca había jugado en una cancha tan grande, venía jugando siempre en espacios reducidos y al pasar al fútbol de campo se dio cuenta de todo el panorama que tenía. Los chicos que lo invitan a jugar lo ven y deciden invitarlo a que forme parte de un equipo que se llamaba el Pedagógico. Forma parte de este equipo para un torneo donde estaban participando varios equipos, incluyendo la selección sub-17. Entre esos equipos estaba el Caracas. El Caracas lo descubre en este torneo luego de que marca un gol de media cancha y básicamente lo van siguiendo, pero no logran llevárselo en ese momento, sino que él sigue jugando con este equipo del Pedagógico un tiempo y de aquí un compañero que ya jugaba con el Caracas Fútbol Club, o sea jugaba en el equipo B, lo invita a hacer pruebas. Él va a hacer las pruebas y termina quedando. Y con 16 años pasaba radicalmente de jugar en pequeñas canchas a ir a estadios profesionales. Pero había un problema, él era de Guatire, una pequeña ciudad ubicada en el estado Miranda. Para ir a cada entrenamiento le tocaba tomar distintos buses y hacer un recorrido diario importante, por lo que pensó en desistir en un cierto punto, pero en las inferiores arrasaba de tal manera que el equipo decidiría brindarle apoyo en el traslado y estancia mientras culminaba sus estudios. En los entrenamientos me dicen que te pegaban mal porque te los llevabas a todos y tú más bien veías eso como un juego y te los querías volver a llevar. ¿Y cómo fue eso? No, a mí me gustaba, siendo sub-17, a jugar con el sub-20 contra ellos. Y entonces ahí comenzó ya ese roce como que con estos tipos. Y estaba en ese momento, no sé, estaba Rey, estaba Vallenilla Pacheco, el zurdo, Rivero. O sea, era un equipo, Macintosh. O sea, un equipo que tú dices, sí, pero el Trabuco, una vaina de otro mundo de pana. Era rebelde en la cancha. Pegaste, voy otra vez. Era testarudo. Caracas en ese momento, el mejor jugador te lo traía para acá. Ok. Y yo cuando agarró el equipo, habían 3 jugadores por puesto. Ok. Todos eran grandes. Cualquier jugador de ahí era titular en otro equipo. Aquí vino un chileno, estuvo en la selección, Gamadiel. Y una vez estamos jugando reducido. Y yo le digo, él me echaba mucha vaina. Y yo le decía, no, el próximo año yo te voy a traer. Me dijo, carajo, profe, me estás jodiendo. Con esa fiera que tiene ahí. Atrás venía el Lobito y Ronald. Y él mismo lo reconoció. No, profe. Si yo corro 5 kilómetros, este hace 7, 8. Si hago un gol, este hace 2. Si hago 2, me hace 4. Me estás jodiendo, me estás carillando, me decía. Y verdad, era así. En realidad, quien me gustaba mucho fue Ronaldo, el gordo, Nazario. Sí, era creo que el referente mío siempre en cabeza y Riquelme, el jugador argentino de Boca, que siempre me gustó de esos dos, incluso muchísimo Riquelme por el tema de su pisada. Y como venía del futbolito, en el futbolito se juega más pisando la pelota, ese tipo de cosas. Pues estábamos en Cuba, y nosotros sabíamos que hacían juegos del Alba y tal, y la realidad pues que la cancha no era bastante adecuada, ¿no? El único que volaba era Ronita, que parecía que jugaba en punta de pie. Recuerdo tanto que el entrenador era Nelson Carrero en ese entonces y a Ronita la estaban cagando a patada mal porque era muy calidoso, pues. Y en una de esas a Nelson se le cruzan los cables y entró al campo. Paró el juego, agarró la pelota, la pateó. Nos vamos de aquí, no jugamos más. Claro, porque Ronita era demasiado calidoso y era el único que y le iban a matar. Y ahí
Sería convocado al Sudamericano Sub-20 del 2005, donde sería una de las mayores figuras junto a dos de sus compañeros de equipo, Paul Ramírez y Alejandro Guerra, que por ese entonces estaban teniendo una pequeña pasantía por Argentina. Jugó todos los partidos, pero no era titular en un inicio, alternó entre suplencias y titularidades. Era mi primer torneo y como tú dices, de menos a más fue que fui encajando y cayendo allí en el equipo, y hasta que llegó la oportunidad y pude hacerlo. No somos un equipo en aquel momento que se aspiraba tanto por lo que es nuestro deporte. En ese momento no era el mejor, obviamente es béisbol. De segundo me acuerdo en ese momento podía estar básquet, y después por ahí estaba fútbol peleándose para querer entrar allí como segundo mejor deporte del país. Entonces no éramos más, sin embargo en esta generación se confiaba mucho y creo que por encima de todo pudimos hacer buenos resultados, dando cuenta que en nuestra generación ninguno, o no voy a decir ninguno, pero sí éramos 3 o 4 jugadores que tenían experiencia profesional. De resto éramos, digamos que jugábamos sub-20 o sub-17 en ligas nacionales de Venezuela. Ninguno teníamos experiencia profesional como tal. Entonces eso era una diferencia grande cuando la comparabas con Argentina, con Brasil, con los demás equipos, y la mayoría de ellos ya tenía 30, 40, 50 partidos en primera división. Y eso hizo que fue malo, pero a la vez fue bueno porque despertó un poco el ansia de nuestro fútbol, de la liga, y de empezar a estructurarnos de mejor manera. Y luego después de allí se crea una ley en Venezuela que se tenía que jugar en el torneo profesional con 2 jugadores sub-20. Tenían que estar siempre en el plantel seleccionado y salir titular. Importante. Y no importaba si salía titular y al minuto lo sacaba, pero tenían que salir titular. Y eso hizo que se creciera y que se llenara ese jugador joven con más experiencia y llegara de mejor manera a este tipo de torneo. Debuta en el año 2006. Para la temporada 2006-2007 empieza a jugar, pero no es todavía habitual, no es un titular indiscutible en el aparecido. Realmente le costó bastante ganar minutos en el primer equipo, pero aún así siempre destacaba cuando podía entrar, e incluso marcó un gol en la final del torneo contra el Unión Atlético Maracaibo, gol que siempre es recordado por él como uno de los momentos más importantes de su carrera. Todo fue muy rápido. Creo que llegué al Caracas el primer año y en el segundo año ya estaba entrenando con el primer equipo y ya casi que obteniendo un contrato profesional. Caracas en su momento era el mejor equipo y sigue siendo uno de los mejores equipos, pero digo en su momento era el mejor equipo y el que más profesional y mejor se trabajaba. Entonces eso va a entender de que tenía los mejores jugadores de Venezuela. Traían extranjeros y la mayoría de los extranjeros que traen son en mi posición. Entonces no fue fácil jugar. Cabe aclarar que sí era bastante complicado, ya que por más que tenía talento y destacaba bastante, había otros jugadores que también lo estaban haciendo justamente en ese momento. Por ejemplo, en ese momento estaba César Maestrico González y estaba Alejandro Guerra, que eran los dos que habitualmente estaban por él. Y los dos, siempre que jugaban, también marcaban, también destacaban. Incluso César Maestrico González en esa temporada con la Libertadores del 2007 la rompe toda. O sea, literalmente fue el mejor jugador del Caracas y después termina yendo. Y a partir de esa temporada, ya sí en la 2007-2008, empieza a sumar minutos en el primer equipo. De hecho se gana la titularidad de a poco. No era un titular indiscutible, pero sí estaba jugando más regularmente. E incluso empieza a destacar lo suficiente como para llevarla a 10. Empieza a ser el jugador referente en todos los sentidos. De hecho juega un partido importante en Copa Libertadores donde marca un gol fundamental contra San Lorenzo. En ese partido ni siquiera iba a ser titular. El titular era Alejandro Guerra, pero a última hora se cayó por una lesión. Y él ingresa como titular, marca el gol y destaca mucho. Esto llama la atención de distintos ojeadores. En ese momento sí podemos decir que ya estaba como en su prime, en su mejor momento, porque en el 2008 donde más termina destacando, juega en la selección, juega en el Caracas, marca en Libertadores, marca con la selección. Literalmente fue el año más productivo de su carrera en el sentido mediático. Es escogido además el mejor jugador del campeonato. Ese año realmente fue una locura en su carrera, logra hacer prácticamente de todo. De hecho debuta con la selección en un partido contra Haití donde entra unos minutos. En ese año juega un partido amistoso contra Colombia en donde destaca bastante. De hecho se dice que de aquí lo empiezan a seguir más ojeadores. Bueno, aquí pueden ver algunas jugadas, además de que en ese partido también hace una asistencia
Se puede considerar que era su primera asistencia con la selección. Y luego ya tiene el partido amistoso más conocido, que es contra Brasil, en donde marca un gol que es muy recordado y una asistencia también. Y la verdad que en ese partido se salió, pero lo que muchos no recuerdan, de hecho yo tenía ese partido y quería colocarlo, pero no lo logré conseguir. Le cayó a patadas a Dani Alves como no tienen idea. Y bueno, la verdad que Ronald Vargas, a pesar de que sí fue un partido complicado para él porque le cayeron a patadas, logra hacer en 2 escapadas que tuvo la asistencia y el gol. Y a pesar de que muchos le quitan mérito a ese partido porque dicen que Brasil fue como una selección B, hay que recordar que en ese año Brasil tenía realmente un equipazo con todas las letras. Todos estaban en su mejor momento también y estaban probando con la selección y necesitaban ganar ese partido sí o sí porque se estaban jugando un puesto con la selección. Pero bueno, antes de irnos para allá hay que aclarar que también en este año juega partidos eliminatorias con la selección. Juega el partido contra Uruguay en Montevideo, muy conocido partido en donde destaca y también marca su primer gol con la selección. De hecho, su primer gol, imagínense, fue contra Uruguay en el Centenario. Y después el partido de Brasil era como que mierda, no pueden ser 2. Tu revancha, pues. Fue una revancha. Yo era, como te digo, no sé, rebelde en ese aspecto. Y no rebelde de que les voy a acabar con eso a la gente y quiero hacer lo anormal o no, pero en lo deportivo buscaba esa rebeldía siempre. Entonces, sí, irreverencia, como le dijo en o el es momento Richard irreverencia, Páez, ¿no? exacto. Entonces contra Brasil era algo como que yo no los veo diferente, ¿ok? Les tengo el respeto porque por ciertas partes eran los tipos que más ves porque juegan competencias arrechas y es lo que más ves, pero ya está. Un estadio que estaba extremadamente full de ellos, de los brasileros, que hasta incluso después nos aplaudieron más a nosotros que a sus mismos brasileros, tomando en cuenta los jugadores que tenían de peso. Una de las mejores temporadas que pude haber hecho yo porque eso dio el salto para mí personal, que ya yo estaba firmado con el Brujas, pero que tenía la posibilidad de poder jugar esos 2 partidos, tanto contra Brasil como la final de ese 2008 en Venezuela que la terminamos perdiendo. Y luego juegas ese partido, sales interesante, mejor jugador del torneo, incluso cuando perdimos. Y luego juegas este partido contra Brasil y de allí tienes que salir directo a Bélgica. Cuando llegué aquí a Bélgica era algo que ni yo mismo me lo creía. O sea, el auge de la gente hacia mi persona fue algo que para uno que viene de Venezuela, que no había pasado por este tipo de cosas, era un sueño cumplido. Para mí fue demasiado importante y fue un choque increíble para mí también personal, como dices tú, en lo mental, de un día para el otro, para otro lado, y que en aquella época el marketing como tal no era lo que vimos hoy en día, ni existen las redes sociales que existen hoy en día. En aquella época no había ni Facebook, me parece. En aquella época no era tan fácil salir, o sea, no era muy común que saliéramos de aquí directamente a Europa, a equipos relativamente importantes y que jugaran este tipo de competencias. Para mí en lo personal era increíble, para el país era algo también interesante, importante para también abrir las puertas a los demás. Obviamente tu rendimiento que después hicieras allá, ¿no? No era porque solamente venía de Venezuela, que era un talento, que compraba el equipo, sino que le habíamos marcado, que le había marcado Brasil y le habíamos ganado a Brasil. Entonces eso fue un choque, no solo para nosotros, sino para esa gente también en Bélgica. Estamos comprando no sé a quién, ¿me entiendes? Y cuando yo llego allí había muchísima gente, gente con camisas ya mías, que tú no veías aquí porque no lo veías con los nombres, sino que creo, si no me equivoco, en Libertadores creo que le pusieron los nombres. El torneo local no tenía esas cosas. Tú empiezas a ver, parecen detalles, pero que a ti te llenan full y que quieres estar toda la camisa para ti. Y bueno, ya ahora sí llega su fichaje por el Club de Brujas de Bélgica. Y sé que la mayoría ya este paso sí lo conoce más. O sea, este fue el lugar donde más se hizo famoso, conocido dentro del ámbito del fútbol venezolano. Y también donde digamos que fue el mejor momento de su carrera, por así decirlo. Este fue un fichaje bastante interesante en su momento, no tanto porque llegara a Bélgica desde el fútbol venezolano, sino porque su fichaje costó 1.5 millones, que en ese momento se convertía en el mayor traspaso de la historia del fútbol venezolano hacia el exterior. Y además de eso, él llega con un recibimiento enorme, realmente había muchas expectativas sobre él. Llega a un equipo que estaba peleando por puestos europeos, un equipo competitivo, y logra desempeñarse de muy buena manera desde el día 1. La verdad que tuvo muy buenas temporadas en Bélgica, tuvo 3 temporadas. Durante estas 3 temporadas tuvo muy buenos rendimientos. En un inicio la adaptación no sería tan fácil, ya que justamente cuando él llega el país estaba pasando por un invierno
poco usual que no haya pasado mucho tiempo, y esto hace que literalmente se muera de frío. De hecho, pensó en irse, en un cierto punto pensó en desistir, pero su padre le brindó apoyo, yendo a vivir con él un tiempo. Se fue a acompañarlo para que éste pudiera adaptarse de la mejor forma, ya que bueno, era complejo por el tema del idioma, pero ya con el tiempo se sostiene, y de hecho su rendimiento siempre fue bueno dentro del campo, logra siempre mantener un buen rendimiento desde la primera temporada. Así que ya se empieza a relajar un poco, se adapta al país y termina siendo uno de los mejores jugadores del equipo. De hecho, termina teniendo temporadas muy exitosas y números muy buenos. Se convierte durante 3 temporadas en uno de los jugadores referentes del club y muy titular. Tiene partidos muy buenos en la Copa del UEFA, que básicamente es la Europa League actual, donde se enfrenta incluso a un partido contra el Valencia y Villarreal, donde destaca mucho. De hecho, durante este tiempo tuvo muchas ofertas de diferentes clubes, pero estas ofertas fueron cayendo por diferentes motivos, mayormente relacionados a las lesiones. De hecho, durante un partido de la Copa se lesiona y bueno, se dice que supuestamente tenía ofertas en ese momento sobre la mesa del Villarreal, el Ajax y otros equipos importantes, pero por esta lesión que sufre, básicamente todo se cae. Tuvo temporadas muy buenas, como su última temporada, la tercera temporada, en la cual marcó 15 goles, además de todas las asistencias que hizo, terminó colaborando con más de 20 goles para el equipo, lo cual es una cifra goleadora importante, considerando que no es delantero. De hecho, creo que muy pocos delanteros venezolanos siquiera han llegado a esa cifra en ligas europeas, y él lo hizo con mucha facilidad siendo mediocampista, lo cual te demuestra el potencial que él tenía. Creo que la clave estuvo allí en ese entrenador, de que por medio de nuestro posibilidad o potencial nos supo adaptar de buena manera en la cancha. Y recuerdo que yo, en lugar de jugar tanto por la izquierda, empecé a jugar más en el medio, o él, y si no, nos cambiábamos prácticamente los dos y teníamos mucho más posibilidades de llegar al arco contrario, cosa que antes me tocaba más tener que ir atrás a crear, o que me ponían por un solo lado y era simplemente desbordar por fuera y nunca venir tanto adentro. Y aquí hubo más libertad de diviértete, pero con el compromiso defensivo de tener que pararnos bien, dependiendo obviamente del equipo en el que nos enfrentábamos. Hizo que tuviese más llegada al arco, no solamente tener que asistir, sino que tener que terminar la jugada con un gol, y por eso se dio la oportunidad de en ese año poder marcar 17 goles en 22 partidos, y fue una de las sumas más altas que puedo haber tenido yo individualmente en toda mi carrera. Y no marcaste más porque te llegó tu primera, digamos, lesión grave, ¿no? Exacto, o sea, fue medio torneo, digamos, porque fue relativamente así. Iván sí siguió y digo, Pérez sí, y terminó siendo goleador él y mejor jugador del torneo, y de ahí se abrió una brecha para él grande de tener una carrera increíble como la que tuvo, o la que tiene y sigue teniendo hasta hoy en día. Sí, incluso, bueno, por desgracia te perdiste la Copa América 2011, tu mejor momento entonces. Sí, fue un remolino de emociones. Obviamente antes de la lesión habían cantidades de cosas, habían cantidades de propuestas, entre ellas incluso España y en aquel momento Rusia, que lo que es hoy en día Arabia Saudita a nivel económico, y entonces había muchísimas cosas. Y recuerdo que al punto fue de que termino volviendo de mi país, de Venezuela, de rehabilitarme y todo ese tipo de cosas junto a mi fisio, y empezaron a haber ofertas, y como tú dices, pues bueno, una de las mejores fue la de Anderlecht. Anderlecht fue un equipo que estuvo allí todo el tiempo, incluso cuando yo estuve con Brujas, constantemente, prácticamente que cada año, yo creo. Y allí se presentó la oportunidad por todo lo que venía arrastrando con el Brujas y el club, no a nivel de fan ni de la gente, sino más directo con la directiva, digamos, que fue una directiva nueva que llegó a querer hacer cosas que es triste, pero que no eran correctas, y se tomó la decisión junto con mi cuerpo de trabajo y familia de irnos a Anderlecht. Anderlecht no fue el mejor rendimiento futbolísticamente personal por como yo lo quería, pero sí fue uno de los mejores momentos deportivos a nivel grupal que pude haber obtenido como equipo. Todo lo que ganaste. Exacto, estuve allí 3 años, y 3 años que salimos campeones consecutivamente, lo que da a entender que como grupo, como equipo, éramos una cosa increíble, que queda en la historia también de la liga acá, si lo vemos desde otro punto de vista.
Después individual, como te dije, no pude tanto porque cada vez había algo y no encontraba la manera de poder solucionar el tema con el tema de la lesión, incluso yendo a muchos especialistas y muchas cosas o personas que estuvieron involucradas para querer poner ese Ronald otra vez a como estaba antes en el Bruja o venía viniendo del Caracas. Con Anderlecht tienes la oportunidad de jugar la Champions, ¿no? Serás de los primeros, eras de los primeros venezolanos en tener esa oportunidad de jugar Champions League. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo era aquello para ti? ¿Era como lo esperabas o te sorprendió el nivel o cómo fue? No, increíble. No me sorprendió para nada porque también teníamos una buena plantilla, lo que marcaba una diferencia aquí en Bélgica, pero que todavía nos teníamos que dar cuenta que a nivel internacional había siempre un hueco allí en el cual no podíamos saltarlo y siempre se hacía difícil y se sigue haciendo difícil hasta hoy en día, cosa a la que tenemos que seguir trabajando como liga o institución. Pero sí fue un momento increíble porque te da para quedar campeón, te da para jugar Champions League, para vivir experiencias que quedan para toda la vida. Y es algo que siempre recalco, que es algo muy importante también para uno hasta hoy en día que uno se retira, porque son cosas a las que quedan marcadas, son cosas a las que quedan en internet o en redes sociales, porque yo pude haber hecho tantos goles en Brujas, pero yo creo que uno como es un deporte bastante egoísta, porque somos muchos equipos, somos muchos jugadores, pero solamente queda campeón solo uno y solamente se recuerda de uno, no se recuerda del segundo, que también pudo haber sido muy fuerte y está todo el año ahí peleando, pero no se da importancia a ese segundo, siempre es el primero. Y sin decirte después el tercero, el cuarto, el quinto y después el que hasta desciende. Entonces ese primero es muy privilegiado porque es un grupo muy corto, es un grupo entre 25 y 30 jugadores, son esos los que quedan campeones, son los que quedan en la historia y hasta hoy van a seguir recordando. Entonces creo que uno tiene que ser privilegiado en ese aspecto, de que más allá individualmente a lo mejor no hayan salido las cosas, pero grupalmente salieron. Y bueno, tras este paso por el Anderlecht, decidirse a Turquía con el Balıkesirspor. Este fichaje, a pesar de que en Wikipedia te dirán que fue un mal paso, la verdad no entiendo por qué sale eso así. No lo fue, realmente le fue muy bien en este equipo. De hecho, en este equipo logra recuperar ritmo y continuidad, marca varios goles, se vuelve referente en el club y de hecho por este rendimiento termina yendo a la selección, a la Copa América del 2015. Quizás es el último torneo en donde se le recuerda que él participa. Hace un muy buen partido de debut contra Colombia. Participa también en los otros dos juegos donde, bueno, no le fue muy bien a la selección, pero eso fue algo muy general de todo el equipo. De aquí, después de la Copa, ficha por el Atenas, uno de los grandes de Grecia. De hecho, este fichaje fue bastante interesante en su momento, ya que llega a la primera edición de Grecia con la intención de mantener un buen ritmo y lo logra mantener. De hecho, este es el único equipo en donde básicamente no se lesionó, no tuvo problemas con las lesiones, logra mantener un buen ritmo. De hecho, tiene una cuota goleadora importante, marca 9 goles, más que hace muchas asistencias. Y de hecho se vuelve importante para el club ya que marca en los clásicos contra el Olympiacos. Y además de eso le dan hasta incluso la 10. La verdad que en este equipo me parece raro que se fuera ido en su momento ya que le estaba yendo muy bien. Pero bueno, aquí llega al Newcastle Jacks de Australia, al cual se va porque se convierte en jugador franquicia. Él tenía muchas expectativas sobre este club porque no iba por la parte tanto deportiva, sino porque realmente él quería ir a Australia. De hecho, siempre que habla de su paso por este equipo, habla más que todo de su vida en Australia, ya que le gustaba el país como tal. Lastimosamente en este club comienza muy bien en la parte deportiva, pero se lesiona. De hecho, esta es la lesión que tuvo y bueno, ya pueden ver lo gráfica que fue. Y luego de esto vuelve a recaer un poco en algunos puntos, así que termina yéndose de nuevo al fútbol de Bélgica para volver a recuperar condiciones y volver a sentirse más cómodo, ya que bueno, tenía su vida hecha en Bélgica de cierta forma, así que vuelve a jugar en primera división de Bélgica con algunos equipos, luego pasa por la segunda división. La verdad que hay muchas cosas que pasaron ya en este punto, pero bueno, no vuelve a jugar más nunca con la selección nacional por un tema ya, digamos que de los técnicos, porque la verdad que en rendimiento, por ejemplo, cuando estuvo con el de Atenas y todo eso, estaba para jugar, ya lo apartaron de cierta forma. Hay muchas cosas que comentar sobre su carrera. La verdad que fue un jugador con mucho potencial y que de hecho se diría que su único detalle, su único problema siempre fueron las lesiones, ya que en lo deportivo siempre rendía. De hecho, todos los clubes por donde pasó tienen una buena imagen de él, básicamente porque siempre en la cancha respondió y era un jugador que te podía marcar la diferencia siempre que estuviera bien físicamente. Y
De hecho, los fanáticos del Balıkesirspor en Turquía lo recuerdan muy bien. De hecho, no querían que se fuera a Grecia. Y en Grecia también, en Grecia tampoco querían que se fuera. De hecho, le tienen muy buen recuerdo y puedes encontrar hasta videos de los fanáticos recordándolo y eso. O sea, la verdad que es un jugador que de cierta forma tuvo un potencial enorme. Yo creo que si no fuera sido por las lesiones y aspectos extras que no lo favorecieron en ese sentido de las lesiones y todos los problemas físicos, hubiera llegado más lejos. Ahora bueno, sí, ya aquí ustedes pueden dar sus opiniones y pueden decirme qué tal les pareció el video, este nuevo formato, esta nueva idea. Y bueno, ya sin más que decir, no olviden comentar sus opiniones o sugerencias, darle me gusta si les gustó el video. Y además de eso, compartan el video con sus amigos y apóyenme en los demás videos que tengo de esta serie para que pueda seguir haciendo más videos así. Disculpen por las grabaciones, ya que sé que se escucha un poquito mal en algunas, pero es porque ando mal de la garganta. Pero quería sacar este video. Así que, sin más que decir, hasta la próxima.